Bienvenidos al podcast de Diario Financiero, Diálogos DF, Chile en los últimos 50 años. Acompáñanos a conversar con personajes de diversos sectores acerca del devenir de la economía chilena desde el golpe de Estado de 1973 hasta la actualidad y de lo que se proyecta para los próximos 50 años. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva entrega de Diálogos DF, Chile en los últimos 50 años. Les habla Sebastián Valdenegro, periodista y subeditor de economía del Diario Financiero. En el marco de la conmemoración de los 50 años desde el golpe de Estado, en nuestro medio estamos realizando una serie de conversaciones estilo podcast para conversar respecto de cómo ha cambiado Chile en este periodo en distintos ámbitos, por ejemplo, el mercado de capitales, los hábitos del consumidor y también el modelo económico. Hoy día vamos a conversar sobre el sistema tributario, y vaya que ha tenido cambios no solamente en los últimos 50 años, sino que también en lo más reciente. Para eso estamos hoy con Javier Echeverry. Javier es ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile, doctor por la misma disciplina de la Universidad de Michigan, y entre 1990 y 2002 fue director del Servicio de Impuestos Internos, la persona que más tiempo se ha mantenido en el cargo, ¿no, Javier? Hay uno que estuvo más tiempo, pero hace muchos años. Ya, sí, han sido pocos los directores de impuestos internos, la verdad. Sí. Pero yo soy el segundo en longevidad. Perfecto. Muchas gracias por acompañarnos. Aquí a mi izquierda se encuentra Carolina Fuenzalida. Carolina es abogada de la Universidad Católica, con un máster en Derecho por la Universidad de California en Berkeley. Fue coordinadora tributaria del Ministerio de Hacienda en las dos administraciones de Sebastián Piñera y hoy día se desempeña como socia del estudio jurídico Fuenzalida del Valle. Carolina, muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias por la invitación. Un orgullo estar acá con Javier también y contigo. Sí, muchas ahora gracias. Uno mira en perspectiva cómo era el sistema tributario hace 50 años y la verdad que el sistema tributario no era parte como fundamental del programa de la Unidad Popular, así que uno tiene que saltar recién hacia el año 74 para ver el primer cambio tributario importante que se hizo en el país, que es la creación del IVA y la UTM. Y después viene 10 años más tarde la gran reforma tributaria que hizo el régimen militar, que crea el FUT, reduce los impuestos corporativos y los impuestos personales. Javier, quería primero partir contigo. ¿Cómo evalúas en perspectiva ese sistema, que es un sistema que el año 2014, 30 años después, se modificó también? Bueno, yo creo que era un sistema bastante razonable porque grababa el IVA y estaba prácticamente todos los bienes y servicios grabados. El impuesto a la renta tenía un impuesto bajo para las empresas. Y tenía una tasa creciente, marginal creciente, para el impuesto a las personas, el global complementario. Había también un impuesto adicional cuando las empresas extranjeras sacaban sus utilidades del país. Y yo creo que tenía la virtud de ser un sistema integrado, en el sentido de que los impuestos que pagaban las empresas servía de crédito al global complementario y al impuesto adicional. Entonces, yo creo que estaba bien pensado. Además, si se juntaba gente del área de impuestos de muchos países, yo creo que miraban con envidia al chileno frente a los sistemas que hay en otros países más avanzados. Sin embargo, tenía varios problemas que fue lo que fuimos corrigiendo en los principales gobiernos de la concertación. Carolina, también quería preguntarte lo mismo. ¿Cuál es la evaluación que haces de ese sistema? Tú tuviste un rol fundamental por el lado de la oposición en la reforma tributaria del 2014, asesorando a lo que era en ese momento la Alianza por Chile. Cuéntame un poquito cuál es tu diagnóstico de este sistema que se modificó después, 30 años más tarde. Yo creo que uno de los aprendizajes que he tenido haciendo política pública y también desde el mundo privado es que los sistemas tributarios son medios para alcanzar ciertos fines. En el año, efectivamente, 84, como cuando empieza la reforma tributaria del régimen militar, que se fue implementando paulatinamente, el objetivo claramente en ese minuto era tratar de capitalizar las empresas, lograr fomentar la inversión, fomentar el ahorro. Y el instrumento que buscaron fue el sistema integrado, que en ese minuto, en esa perspectiva y en ese contexto a mí me pareció extremadamente adecuado, mirándolo hoy día en perspectiva, porque efectivamente lo que lograba, como decía Javier, era esta integración en que las utilidades, mientras no fueran distribuidos al inversionista final, al titular final, fuera nacional o extranjera, se mantenían, ¿no es cierto?, con un régimen de tributación de impuestos de categoría. Y creo que eso efectivamente fue razonable y adecuado. Lamentablemente, ¿no es cierto?, creo que
desde el año 2014 hacia adelante, porque no solo ha sido en el 2014, también lo vimos en la reforma tributaria que recientemente se propuso en el Congreso, los instrumentos tributarios, los sistemas tributarios se utilizaron como fines y se asociaron a ideas como de gobierno. Y creo que técnicamente eso ha sido un gran error, porque no hemos sido capaces de determinar para qué queremos, ¿no es cierto?, modificar el sistema tributario, sino que modificar el sistema tributario ha pasado a ser un fin en sí mismo. Para financiar políticas públicas particulares. Pero ni siquiera es para financiar políticas públicas, es modificar el sistema, es el fin que busca el programa de gobierno de turno. Y creo que eso es erróneo, porque cada uno de los sistemas tiene un determinado fin, un determinado objetivo. Curiosamente, y quizá después Javier nos puede iluminar sobre el tema también, pero por ejemplo, la desintegración que se proponía en la reforma tributaria actual, para mí era incomprensible, porque no tenía ninguna razón de ser. Se trataba de asociar con que el sistema integrado era elusivo, pero no es el sistema el que pasa a ser elusivo, sino que son prácticas que uno puede atacar con otros instrumentos. Entonces creo que a veces, en los últimos años, la discusión no ha sido lo suficientemente técnica y robusta para entender realmente qué queremos lograr con los sistemas tributarios. Javier, justamente tú tocabas el punto de la situación económica. El país venía del año 82-83 con una grave crisis económica y estas propuestas se plantearon justamente pensando en darle un incentivo al crecimiento de la economía. Porque también, como dice Carolina, también visto en perspectiva, estuvo este debate respecto a que el sistema integrado era un incentivo para que las empresas no pagaran los impuestos. ¿Cómo ves tú? Perdón, Sebastián, no quiero pasar tan rápido sobre lo que hizo la concertación, porque aquí se pasa demasiado rápido, y yo creo que la obra de la concertación fue maravillosa, y yo lo puedo decir por varios sentidos, en cifras. Cuando llegamos al gobierno el año 90, medimos la evasión de impuestos, y era del orden de un 33%. Cuando el candidato Ricardo Lagos presentó su programa de gobierno, la evasión ya había bajado a un 24%. Y él financió en gran parte su programa de gobierno con una promesa: voy a bajar la evasión a un 20%. Entonces se aprobó una ley que dio más atribuciones de impuestos internos, más fiscalizadores, que permitió algunos cambios, que evitó abusos que se hacían con las leyes. ¿Cuál fue el resultado? En vez de bajar del 24 al 20% de la evasión, se bajó del 24 al 18%, al 17%. Esos son números, son resultados. Si ustedes ven cuál es la evasión hoy día, es mayor que eso. Por eso yo digo, el periodo de oro fueron los primeros gobiernos de la concertación, incluyendo el gobierno del presidente Lagos, en términos de evasión. Ahora, es cierto que yo defiendo, igual que Carolina, la integración de renta con global complementario de las personas. Sin embargo, el impuesto a la renta que pagaba la empresa era muy poco, era un 10%, incluso un año era 0. Sí. Se les pasó la mano con esto de ayudar a las empresas. De hecho, había una serie de discusiones teóricas y finalmente se demostró que la inversión seguía igual. Si es que uno subía, a un 20, 30%, ese 10%, las inversiones dependían más de la tasa de interés, de la seguridad del mercado, de otras cosas. Y además empezaron a cortar muchas trampas que hacía la gente usando el sistema. Tenía su casa personal a nombre de una sociedad inmobiliaria, la casa de la playa, tenía camionetas que aprovechaba el IVA. Había mucho, la renta presunta en la agricultura, en los transportes, en la pequeña minería y mediana, que no es tan pequeña. O sea, había muchas formas en la ley que permitía que la gente con más dinero no pagara el global complementario que les correspondía. Entonces, yo diría que lo que fuimos haciendo durante los gobiernos de la concertación, fuera de subir el impuesto a las empresas, igual en forma razonable, también paramos mucho los portillos. No todos, quedaron algunos, pero la mayoría se cerró. Y además yo creo que
actuamos con mucha fuerza, con delitos tributarios, perseguir a las mafias, facturas falsas en la agricultura, con el cambio sujeto, en los molinos, en los mataderos, en la feria. Y también, o sea, le dimos duro a los narcotraficantes, al lavado de dinero, y obviamente que eso, porque uno baja la evasión, no solo porque la gente no da boleta o no da factura, sino que porque hay facturas falsas y porque mienten en la información y abultan los créditos. Y nosotros lo hicimos con mucha fuerza, con mucha fuerza. Y eso fue aceptado por todos los chilenos, no todos, pero la mayoría. La mayoría, y el Parlamento siempre apoyó, de todos lados, los presidentes siempre apoyaron, los ministros del Interior. Entonces, yo por eso hablo que si uno mira las cifras, uno ve que la recaudación subió mucho y que la economía subió mucho. Porque, claro, si sube la recaudación y hay problemas con la economía, en la reforma de Aylwin era por 2 puntos del PIB. Y fue 3 puntos el PIB. Claro. ¿Y de dónde salió otro punto? Sí. Ahora, menor evasión. Sí, vamos a entrar bueno, ahora inauguramos ya el regreso de la democracia con la reforma que se hizo en el año 90, pero quería, Carolina, preguntarte si estás de acuerdo con este diagnóstico que hace Javier respecto de que los gobiernos de la concertación fueron una suerte de la época de oro en materia de reducción del IVA, de modernización del sistema tributario. Yo creo que Javier tiene mucha razón en lo siguiente. Creo que efectivamente en la época del presidente Aylwin y el presidente Lagos se tuvo la sensatez y mesura de tomar las decisiones adecuadas, no refundacionales. Y creo que eso habla de un gobierno que tiene sentido país, de un gobierno que tiene perspectiva. Yo creo que en ambos casos las reformas que se hicieron fueron las adecuadas y prudentes para el minuto que se estaba viviendo. Como dice Javier, yo creo que una de las cosas que uno puede rescatar sin duda alguna, ¿no es cierto?, fue que ambos gobiernos rescataron de la reforma llevada a cabo en el gobierno militar lo mejor de ello, por entre otras cosas, ¿no es cierto?, esta idea de incentivar la capitalización de las empresas y por lo tanto la inversión y el ahorro, pero haciendo las medidas correctivas. Yo creo que eso fue clave. Como dice Javier, en la reforma tributaria de Aylwin, los impuestos se subieron paulatinamente y creo que eso fue adecuado. Efectivamente, un impuesto de un 0, un 10, que fue lo que deja finalmente hacia el año 89 el gobierno militar, era todavía bajo. Luego se subió a un 15, que fue una medida valiente y adecuada, que finalmente en el Congreso logra el apoyo de los parlamentarios de derecha, entiendo yo. Y luego vino todas las medidas antievasión, que me parecen que son las adecuadas, las que todo gobierno tiene que tomar cuando el sistema se ve bypaseado, cuando el sistema se ve mal utilizado o cuando hay prácticas que son elusivas. Y por lo tanto, yo comparto con Javier el diagnóstico que, no sé si fue en la época de oro, no tengo las herramientas para poder decir eso, pero sí me parecieron reformas extremadamente adecuadas. Incluso es más, si uno hace historia, recordemos que hacia el año 2001 se hacen las reformas del mercado de capitales, que probablemente fueron las más profundas. Le gusten o no le gusten a todo el mundo, ¿no es cierto? Pero fueron las más profundas que se han hecho en los últimos 20 años. No se hicieron tampoco ni siquiera los gobiernos de derecha. Se hacen en el gobierno del presidente Lagos y creo que al final del día la historia nos contará, ¿no es cierto?, si fueron las adecuadas o no, para darle la profundidad que se buscaba, si no me equivoco, con el ministro de Hacienda en ese minuto, Velasco. Creo que sí, ¿no? Era Izaguirre. ¿Con Izaguirre? Lago Izaguirre. Sí. Y por lo tanto creo que la historia nos va a contar si fueron las más adecuadas, pero se pensó en el mercado de capitales, se puso en el centro, que creo que lamentablemente ha estado más descuidado en los años siguientes, para qué decir, ¿no es cierto?, con esta reforma tributaria en que se incluía el impuesto a las utilidades retenidas, que era un golpe directo y profundo al mercado de capitales. Javier, uno llega a la década de los 90, ahí quería preguntarte por la reforma que hace el presidente Aylwin. ¿Cómo ves en perspectiva que en un contexto político súper complicado se haya logrado un acuerdo que, la verdad, un acuerdo fue rápido? O sea, en junio del año 90 ya estaba aprobada y tramitada esta reforma tributaria, que uno lo ve en el periodo actual como algo muy lejano. Bueno, yo creo que algo bueno de Chile como país es que se fue razonable de todas partes. De partida, que un dictador acepte un plebiscito en que pierde, no es muy frecuente. Después se pusieron de acuerdo el gobierno,
había ganado el no, se pusieron de acuerdo con el gobierno de Pinochet e hicieron algunos cambios a la Constitución. No todos los que quería la concertación, pero por lo menos hicieron algunos en consenso. Y después, cuando parte el gobierno, claro, a la derecha no le gustaba que subieran los impuestos, pero por otro lado encontraba razonable que un gobierno que partía y que efectivamente había muchas necesidades de financiar infraestructura, salud, en fin, había muchas necesidades. Entonces llegaron a un buen acuerdo. Y la persona que en la derecha fue clave en ese tiempo fue Sebastián Piñera, porque él era senador y él en realidad encontraba que había que subir y bueno, finalmente la derecha estuvo con él y lograron un buen acuerdo con el presidente Elwin. Todos los lados querían hacer algo razonable, que los otros se sintieran cómodos. Había un ambiente bien bonito desde el punto de vista país y dado lo que nos estábamos jugando en ese momento. Carolina, también a ti te ha tocado en los últimos años principalmente asesorar a parlamentarios en las discusiones tributarias, que la verdad han sido bien complejas. En el segundo gobierno de Sebastián Piñera fue una reforma que tuvo que cambiarse radicalmente. Vemos lo que está pasando con la reforma hoy día del ministro Marcel. También es la misma pregunta, ¿qué reflexión haces respecto de que en un escenario tan complicado como el del año 90 se haya llegado a un acuerdo tan rápido? No, es realmente sorprendente. O sea, viendo, a mí me ha tocado efectivamente, como decías tú, estar en dos gobiernos a cargo de la política tributaria. Y en los otros dos gobiernos, que son en este y en el de Bachelet, ser negociadora en representación de un partido político. Y efectivamente el clima que me ha tocado vivir y que de verdad, especialmente en la época que me tocó tramitar la modernización tributaria, era extremadamente hostil. No me había tocado nunca que de repente en plenas sesiones del Congreso un parlamentario, no te voy a decir que me insultara, pero yo creo que varios fueron testigos de las cosas que me decían a título personal, como si yo fuera responsable de muchos males de este país. Creo que esa falta de altura de mira, de civilidad, ¿no es cierto?, de una visión más cívica de las cosas, como decía Javier hace un rato, hacen falta estas miradas mucho más estadistas, ¿no es cierto?, de los parlamentarios que tienen más recorrido. Yo hoy día por eso, ¿no es cierto?, me siento muy cómoda con los parlamentarios que tienen mucho más canas, mucho más experiencia también. Más experiencia, porque eso te permite mirar las cosas desde otra perspectiva. Y no es que mire la juventud, ¿no es cierto?, con desdén, pero de repente, lamentablemente, la juventud juega malas pasadas de sentirnos un poco por sobre el bien y el mal. Y creo que echamos de menos esos acuerdos, ¿no es cierto?, en que uno veía hace 20 años una capacidad de, pese a tener posiciones quizás distintas, disímiles, muy distintas, ser capaces de sentar, a conversar, a generar los puentes necesarios para llegar además a medidas y acuerdos que sean en bienestar del país. Lo que pasa es que creo también que lamentablemente las posibilidades de llegar a acuerdos son cada vez más difíciles en los últimos años, porque ha habido, y quizás esta es mi visión, pero al menos desde el año 2014, yo veo en materia tributaria especialmente un afán demasiado refundacional. Creo que la reforma tributaria propuesta por el gobierno de la presidenta Bachelet II fue extremadamente rupturista. O sea, el ánimo de pasar esta retroexcavadora que mencionaba, ¿no es cierto?, un parlamentario en su minuto, se vio plasmada en un 100% en esa reforma. Y esta nueva reforma tributaria propuesta por este gobierno también tuvo un ánimo totalmente refundacional. Entonces, cuando las posiciones son tan a priorísticas, en que todo tiene que partir de cero, como si todo el pasado fuese malo, incluyendo los gobiernos de la concertación, ¿no es cierto?, incluyendo toda nuestra historia, y tuviéramos que borrar nuestra historia tributaria, entre otras cosas, con todas las complejidades que eso tiene, a mí me parece muy complejo. Solo quería agregar un tema que creo que una de las cosas muy buenas que hizo el gobierno de la concertación fue que salió a poner al servicio de impuesto interno, y creo que Javier en eso tuvo un rol fundamental, en un rol que ha sido clave y que ha sido necesario cuidar, que cuando se descuidó nos hizo muy mal como país. Pero creo que cuando el servicio de impuesto interno pasó a tener el rol, de alguna manera, el liderazgo que tiene como institución, que hoy día incluso es clave en materia política pública, creo que eso ha sido también un tema que es súper rescatable de los gobiernos de la concertación. Ahora quería saltar a las nuevas... Sí, por favor, Javier. Yo creo que hay voy a decirlo, hay un hecho que es la calidad profesional, intelectual
de las personas que participan. Yo creo que al principio, tanto de la derecha como de la Concertación, era pura gente que habían sido los mejores alumnos en la universidad, en todas partes. Entonces era más fácil un diálogo y era más difícil que se dijeran leceras, porque los otros se daban cuenta. Yo recuerdo, había una discusión que si se le subía el impuesto de un 10% de primera categoría a las empresas, iba a dejarse de invertir. Bueno, yo como director de Impuesto Interno contraté a Engel, Galetovich y Radatz e hicieron todo tipo de estudios y después los publicaron y mostraron que no tenía mayor efecto. Y primero que yo contraté a Galetovich y a Engel y yo no le dije qué resultados tenían que lograr. Y después que lograron los resultados, lo hicimos público y todavía están en la página web. Y eso le influyó no solo a los de la Concertación, sino que también a los de la derecha, porque veían que había gente de mucho prestigio que hacía las cosas. Yo creo que lo que pasó en Bachelet 2 es que el tema no es político, sino que yo creo que las personas que estuvieron a cargo, que las conozco, no se dan cuenta la diferencia entre invertir y tener que pagar un sueldo a fin de mes de una empresa versus alguien que recibe el dinero como un profesional y que puede hacer lo que quiere con el dinero. Y que es mejor que el dinero se quede al interior de la empresa para que haya reinversión versus que le llegue a los dueños y los dueños, los más ricos, tengan yates, tengan aviones particulares y todas esas cosas. Yo creo que no se dan cuenta, sino que lo único que veían que unos tenían más plata que otros y la plata que tenían invertido en la empresa era como si la tuvieran ellos gastándola. Y yo creo que eso es una falta de ignorancia. No sé si conocían empresarios, si ellos nunca habían sido empresarios, si la importancia que tiene para que le vaya bien a una economía de mercado, que haya gente que invierta. Les recordamos que estamos conversando en nuestro podcast Diálogos de DF Chile en los últimos 50 años con Javier Echeverri y Carolina Fuenzalida para hablar sobre los cambios que ha tenido el sistema tributario en este periodo. Carolina, ahora saltamos a la reforma del 2014. Ya ha pasado prácticamente una década de todas esas modificaciones que buscaban recaudar 3% del PIB, siendo la fundamental la que se desintegró el sistema. O sea, una integración parcial del sistema. ¿Cuál es el diagnóstico que tiene ya en perspectiva respecto de esta reforma? ¿Logró el objetivo finalmente que buscaba? Primero, si hacemos historia, creo que el proyecto de reforma tributaria que ingresa en el año 2014, a un mes de subir al gobierno, por lo tanto habla de una reforma que se había preparado, supongo, durante años, más de 280 páginas, en que realmente rehacía el sistema tributario en su integralidad. Modificaba la ley de la renta totalmente, modificaba el código tributario, modificaba normativas de IVA y una serie de disposiciones misceláneas relevantes. Recordar ese proyecto tributario, para mí, de verdad, y hago muchas clases sobre este tema y sobre historia del derecho tributario, esa ley para nosotros fue un poco una pesadilla. Creo que nos tomó por sorpresa total. O sea, si uno recuerda cómo ingresa, y solo para ir a desempolvar, ¿no es cierto?, el sistema tributario pasaba a ser un sistema atribuido, que no existía en ninguna parte del mundo, totalmente inimplementable, por lo que dice Javier, porque parecía ser que ellos creían que las empresas eran un eslabón que solo existía en Chile. Olvidaron que existían los fondos, que los fondos, ¿no es cierto?, tienen infinitos inversionistas que llegan a 20, 30, 40 eslabones afuera, que tenemos las AFP, sistemas de pensiones en todo el mundo invirtiendo en Chile, y Chile invirtiendo fuera del mundo. Olvidaron, en definitiva, que era imposible implementar un sistema en que iba a buscar al inversionista final. Subieron el impuesto de primera categoría a un 35% solapadamente. Recordemos que ellos establecían una retención provisoria con un nombre extraño, pero el impuesto de primera categoría subía de un 20%, que lo había dejado Piñera transitoriamente, a un 35%. Se crea la norma antielusión, pero la norma antielusión no la que tenemos hoy. Era la norma antielusión aplicada por el Servicio de Impuesto Interno sin siquiera notificar al contribuyente. A espaldas del contribuyente, él se encontraba finalmente con una liquidación por elusión sin posibilidad de defensa, transgrediendo principios básicos de debido proceso. Y así suma y sigue. Entonces,
cuando yo miro en perspectiva esa reforma, de verdad solo tengo como conclusión mi mayor estupor. Y creo que lamentablemente la forma en que se fue a modificar o arreglar esa reforma fue muy mala. Y en ese sentido yo siempre me he sentido muy responsable, porque jamás debí haberme sentado en una mesa, y lo digo con toda la honestidad y la humildad del mundo, una mesa en que fuimos designados 5 personas, no sé si ustedes recuerdan, sí, por 5 senadores que tenían la misión de tratar de arreglar este desaguisado. Pero lo arreglamos, comillas, en un mes. Una reforma tributaria de esa envergadura evidentemente requería un trabajo paulatino, tranquilo, mesurado, donde hubieran múltiples técnicos de distintos sectores, conversando cuál era la mejor reforma tributaria para el país. No 5 personas trabajando contra el tiempo. Yo pasaba mi trabajo a las 7 de la mañana y terminaba a las 12 de la noche todos los días. No teníamos textos, mirábamos un PowerPoint que nos iba mostrando el gobierno, para efectos de verificar si efectivamente la norma nos gustaba o no nos gustaba. No tuvimos la posibilidad de revisar el texto final, porque todo era contra el tiempo. De verdad, es una muy mala forma de hacer política pública, y creo que eso lamentablemente no lo hemos aprendido. Las reformas siguientes en que me tocó participar, ha sido un poco de esa manera. Evidentemente no eran refundacionales. Las 2 reformas de Piñera no creo que hayan sido refundacionales. No fue la primera quizás popular porque fue post-reconstrucción, ¿no es cierto? Claro. Hubo que subir impuestos en un gobierno de derecha que nadie lo pensaba, pero creo que dentro de todo no fue refundacional. Y luego modernización tributaria lo que buscó fue lograr equiparar la balanza entre servicios de impuestos internos, contribuyentes, que por razones que conocemos, ¿no es cierto?, 2014-2018 se había producido productos de distintos casos, muy bullados, un distanciamiento muy profundo. Pero no fue refundacional. Claro. Y luego viene ahora la reforma tributaria actual, nuevamente refundacional, a foja cero, pensando que todo lo que hemos hecho en el pasado está mal. Ahí voy a entrar también con Javier. ¿Cuál es el análisis que hace justamente de esta reforma del 2014? Antes de entrar justamente a la actualidad y hablar del pacto fiscal que está promoviendo el gobierno. Bueno, yo voy a volver, como los fenicios, a hablar de la época de oro, porque, ¿y cómo se mide eso? ¿Cuánto creció la economía y cuánto creció la recaudación? ¿Ah? Yo habría mantenido ese sistema, y sin perjuicio que uno puede subir un poquito más el IVA, puede hacer algunos ajustes. Yo me habría mantenido en eso. ¿Ah? Si algo está funcionando bien y que es aceptado por los chilenos, por distintos los empresarios, todo, ¿por qué no mantenerlo? ¿Ah? O sea, yo creo que la ideología aquí no ayuda. Yo recuerdo el año 90 cuando llegamos y queríamos hacer algunos cambios y subir el impuesto. Había una idea que los impuestos en Chile eran muy altos. Entonces yo le pedí a mis asesores que se pusieran en distintos casos de personas con distintas rentas en Chile y en empresas, y mostraran cuánto pagarían con las mismas rentas en Estados Unidos, en Francia, en Alemania, en Japón, en fin. Y se lo mostré a los empresarios en ICARE. Y en realidad en Chile es donde menos se pagaba. Entonces, cuando uno mira los números y hace las cosas serias, se mostraba que había un espacio para subir, y que ¿qué iban a hacer los empresarios chilenos? ¿Iban a ir dónde? Cuando nosotros peleamos para que Impuesto Interno tuviera la información de los intereses, para poder que tribute a la gente sobre los intereses que había recibido, me decían, se van a ir los inversionistas, se van a ir. ¿Y dónde se van a ir? Si en otras partes, todas partes de la información llega a Impuesto Interno. Entonces, yo por eso creo que hubiera sido mejor seguir en esa senda y seguir perfeccionándola, porque todavía hay renta presunta, no ha terminado totalmente, todavía hay algunos resquicios. Carolina, ahora ya entrando a la actualidad, tú también habías deslizado un poco el análisis del pacto fiscal que propone el gobierno. Cuéntame, ¿qué le agregarías y qué le sacarías a esta propuesta que hay algunos titulares hasta el momento, pero que ha hecho el ministro Marcel? Yo creo que lo primero es que todavía no tengo ninguna claridad sobre el pacto fiscal. Es tanto lo que se ha especulado que no te podría dar un diagnóstico, porque más allá de compartir ciertos principios, voy a hablar de los principios que propone.
Por supuesto que la máxima transparencia y el combate a la evasión, el combate a la evasión y a la corrupción me parece que son ideales compartidos por todo el mundo. Y por lo tanto, check. O sea, no puedo estar más de acuerdo que hay que siempre hacer un combate decidido a la evasión. Creo que hay espacio en eso, sobre todo por el nivel de narcotráfico que tenemos, venta, ¿no es cierto?, ilegal de madera, de productos minerales, en fin. Por lo tanto, creo que hay un combate importante que hacer. La constitución de sociedades en un día creo que lamentablemente ha favorecido mucho a que se irradie la evasión, y creo que ahí hay que hacer ciertos controles relevantes a nivel del Ministerio de Economía, que es el que hoy día tiene la plataforma. Y seguramente la tecnología puede ayudar infinito en ese sentido para tratar de descubrir cuándo se mal utilizan los sistemas. Esos dos titulares, por supuesto que los comparto 100%. Obviamente, si es verdad que tiene interés y hay un interés real en fomentar el crecimiento y la productividad, check. Lo que pasa es que no sé cómo, todavía no hay una bajada práctica más allá de lo que sí se ha dicho en productividad. Esta tasa de I+D, que es un poco lo mismo que estuvo en el proyecto original, que fue ponerle otro nombre al impuesto de primera categoría. Y por supuesto yo no compartí esa idea, porque la verdad, la posibilidad de rebajar el impuesto de primera categoría haciendo I+D en Chile es muy reducida con la cantidad de trabas enormes que tenía el proyecto original. Si el proyecto es distinto, bienvenido sea, y por eso no me parece justo opinar. Y lo tercero es, crecimiento. ¿Cómo vamos a lograr mejorar el crecimiento? Es bajando el impuesto de primera categoría. Queremos incentivar nuestro mercado de capitales y lograr que Chile sea finalmente un hub. Yo siento que el mercado de capitales, luego de la salida de capitales profunda que ha ocurrido, ¿no es cierto?, en los últimos 4 o 5 años, va a costar mucho lograr que esos capitales vuelvan a Chile. Y creo que ahí es donde yo echo de menos, ¿no es cierto?, una actitud decidida, importante. Por ejemplo, en materia de litio, ayer veía que estamos, parece que llegando a placé, pero no he visto ninguna política como se hizo, no sé qué dices tú, Javier, pero en su minuto cuando se quiso incentivar la inversión en cobre, el Estatuto de Decreto de Ley 600 fue una muy buena medida. Invariabilidades de distintos tipos, no solo tributarias, ¿no es cierto?, para darle estabilidad al acceso al mercado cambiario formal, estabilidad en las normas legales que iban a regir a un inversionista que está dispuesto a apostar por un país como este. Entonces, a mí me pasa que siento que las medidas que se van tomando siempre son como hoy día muy acotadas, muy parchecitos. De este pacto fiscal todavía no sabemos la verdad, la bajada concreta. Ahí entiendo una intención, pero a ratos lo veo más como una intención de sentar a la gente a conversar, que es legítimo en todo caso, parte de este gobierno. Claro. Javier. Yo, más que refrendar lo que tú dices, que no soy experto, obviamente estoy de acuerdo con lo que tú dices. Yo quiero hablar de otro aspecto, que es el management, la gestión. El tema tributario no basta cambiar unas leyes y suceden las cosas. A mí me tocó toda la modernización del servicio, más bien que me tocó, la impulsé con toda la fuerza, esto de hacer las declaraciones por IVA, que antes ir a timbrar de factura, hacer inicio de actividades, era un parto, había que ir varias semanas con especialistas. Bueno, todo eso se arregló y en forma muy, muy satisfactoria, y fuimos líderes en el mundo en las declaraciones. Entonces hay un tema de management y el tema de lucha contra la evasión. Yo no puedo creer cómo Impuesto Interno no está dedicado en forma muy prioritaria a darle duro a las mafias. No sé qué están haciendo. En el fondo sé lo que están haciendo, no quieren hacerlo para evitar problemas. Yo no puedo creer que el Servicio de Impuesto Interno, con la información que tiene, y que todos cometen delitos tributarios, si están haciendo todas esas cosas, es delito tributario. La ley les permite al director querellarse y tiene prisión, multas altísimas, y tienen toda la información que pueden cruzar, pueden trabajar con el Consejo de Defensa del Estado. No sé qué les pasa. O sea, y un tema de management. Y no sacan nada con cambiar las leyes y los directores no se juegan a fondo en eso, porque no se atreven por esto, por lo otro, pero hay un tema de management cuando uno habla del tema tributario. No solo tiene que hablar de cambios en las leyes. Yo estoy súper... ¿Puedo agregar un tema que es que no puedo estar más de acuerdo contigo, Javier? Porque efectivamente yo creo que algo que es demasiado relevante tener presente es que los empresarios no pueden evadir. Los empresarios que están en el sistema formal, ¿no es cierto?, no evaden. Y creo que lamentablemente en las discusiones desde el año 2014 se ha tratado de instalar
Como que los empresarios son los que evaden. Los empresarios no pueden evadir porque el sistema tributario está construido y la tecnología que tiene el Servicio de Impuestos Internos está construida de tal manera que eso es imposible. Por eso, además, las empresas grandes que tienen muchos socios, no se puede evadir porque puede. entonces uno le estaría robando plata al otro socio. Exactamente. Entonces, los socios tampoco quieren que se vayan. Exactamente, Javier. Y yo creo que eso, que ha sido al menos una batalla que yo he tratado de dar por todas las vías, si ustedes la han visto, yo he peleado mucho contra esa sensación que se ha tratado de instalar ideológicamente de que en la alta empresa, en la empresa se evade. Eso no es así. Pero yo comparto contigo que hay... he visto una ausencia de querer, de tener una voluntad real de combatir la evasión dura, la evasión pura y dura, que está obviamente en el mercado negro, en el mercado, ¿no es cierto?, que quiere pasar bajo cuerda. Entonces, ahí, incluso, es más, en esta reforma tributaria, una de las condiciones, uno de los principios que pusimos cuando nos sentamos en la mesa, cuando estaba discutiendo reforma tributaria en la Cámara de Diputados, sí, era combatir la evasión. Y no llegaron propuestas. Llegó una propuesta que era la que estaba originalmente en el proyecto, que era darle este impuesto especial, único por un tiempo, a los pequeños. Pero no basta, evidentemente. O sea, se requiere una voluntad real, decidida, y creo que eso ha faltado. Para ir cerrando nuestra conversación, Javier, quería preguntarte ¿cuánta esperanza tienes de que efectivamente se logre un pacto fiscal, un acuerdo que permita que no se modifique el sistema tributario en al menos 10 años, como lo está proponiendo el gobierno? No sé, yo soy bastante crítico. No comparto muchas de las cosas que planteó el gobierno. No sé, partiendo por el impuesto patrimonial, que ahora no lo está planteando, pero uno ve un sesgo. Y yo creo que aquí desgraciadamente se está haciendo todo lo posible para que se vayan los inversionistas. Y además, yo voy a volver al tema de la seguridad, la delincuencia. Claro, si los inversionistas le van a sacar el patrimonio con impuesto territorial, impuesto patrimonial, que ahora ya no, pero más encima están todos asustados que los asalten, que los rapten, que para eso vienen los raptos. Yo no entiendo cómo no han priorizado eso. Carolina. Yo, haciendo un poco lo que dice Javier respecto de la época de oro, ¿no es cierto?, de la concertación, yo creo que quiero destacar un punto. Yo creo que uno de los grandes legados que dejó el gobierno del presidente Piñera fue que justamente en materia tributaria se buscó mucha seguridad jurídica. Creo que eso falta acá, seguridad jurídica, tal como estoy 100% de acuerdo contigo, Javier, que en este país necesitamos seguridad física, que es la prioridad de todos los chilenos. Adicionalmente, para generar un ecosistema donde quieras tener inversión, se necesita seguridad jurídica. Y creo que una de las batallas más fuertes que dimos, al menos en el último gobierno, ¿no es cierto?, del presidente Piñera, fue defender el Estado de Derecho a ultranza. Y el Estado de Derecho se defiende de todas maneras. Los impuestos son una manera de defender para los dos lados, porque las personas y las empresas tienen las obligaciones, ¿no es cierto?, de cumplir bajo el principio de legalidad los impuestos y pagar los impuestos que corresponden, porque eso no es un favor, eso es una obligación legal y moral. Pero además, creo que todas las autoridades, intérpretes, servicios de impuestos internos, tribunales, tanto tribunales especiales como tribunales superiores, tienen la obligación de respetar, ¿no es cierto?, el principio de juridicidad, que es que al final del día cada una de las instituciones solo puede hacer aquello que por derecho corresponde. Entonces, creo que un gran legado ha sido en ese sentido buscar la seguridad. Y por eso hoy día también me pasa lo mismo. El diagnóstico que yo tuve, bueno, y por eso lo peleé tanto, ¿no es cierto?, fue que la reforma tributaria que se propuso era una reforma disruptiva, que iba absolutamente contracíclica, contra lo que necesitaba el país en ese minuto. Si aquí lo que necesitamos es encantar, reencantar, atraer inversión, logramos que logró esta reforma, que la gente saliera. Por primera vez nos tocó ver salida oficial, anunciada, avisada al Servicio de Impuesto Interno de contribuyentes dispuestos a cambiar domicilio tributario. No me había tocado verlo nunca, yo llevo ejerciendo 30 años, no me había tocado verlo nunca. Creo que hay un desafío relevante que si no se recoge el guante, solo vamos a seguir profundizando, porque creo que viene lo que dice Javier, viene el secuestro, y si eso no se detiene, creo que todos vamos a tomar la decisión de proteger a nuestros hijos. Quería invitarlo a una última reflexión sobre cómo se imaginan el sistema tributario para los próximos 50 años. Javier Echeverri. Bueno, tal como dice Carolina y lo he dicho yo, tiene que ser un sistema en que el IVA juegue un papel muy importante, que todos los productos y servicios tengan el IVA, que no haya IVA diferenciado. El tema distributivo se hace a través del gasto del Estado, del producto del IVA. Hay un estudio de nuevo de Engel y Galetovich
que está también en la página web del servicio, que muestra que el IVA, si bien es levemente regresivo en su recaudación, no así en el efecto completo con lo que hace el gobierno. Lo otro es que hay que volver a un sistema integrado, pero habría que hacer que la gente empiece a pagar impuestos desde rentas menores. Está demasiado concentrado en la parte alta. Uno ve que en el resto de los países es más universal el apoyo por el impuesto a la renta, aunque los que ganan poco paguen muy poquitito, pero algo paguen. Yo te diría que el sistema de contribuciones, a mi juicio, está bien por los bienes raíces. Tal vez son ya perfeccionamientos, que los municipios tienen que cobrar la basura y otras cosas. Yo creo que eso también se lo debería hacer el Servicio de Impuesto Interno, con la tesorería, la patente comercial también lo deberían hacer, pero son mejoras en el margen. Claro. Me parece bien lo que se ha avanzado con los royalties, yo me quedaría hasta ahí. El tema, yo creo que hay que avanzar un poco más en los impuestos verdes. Aquí no nos hemos atrevido a subir el impuesto al diésel por el efecto que los camioneros van a hacer un paro, pero en algún momento espero que eso, puede ser que los camioneros un tiempo más tengan camiones eléctricos y ya se acabe por ese lado el problema, pero yo te diría que esos son los cambios. Yo la verdad es que coincido bastante con un estudio que hizo el CEP con CIEPLAN antes del gobierno de Bachelet II, que revisaba el sistema y más o menos lo mantenía y hacía algunas observaciones que son parecidas a las que yo estoy haciendo. Eso es lo que me gustaría que fuera el sistema, y que no se cambiara. Yo creo que hay que dedicarse a la creatividad, a las empresas, a la calidad de vida, a otros temas, pero no seguir cambiando el sistema tributario una vez que quede bueno. ¿Carolina Fonsalía? A ver, yo en los últimos años en que he participado en política pública he batallado harto por varios principios. Primero, simplicidad. Creo que tenemos un sistema tributario extremadamente inentendible que requiere que para poder tomar una decisión simple, como constituir una empresa, qué tipo de empresa constituyo, requiere un contador y un abogado tributario. Cosa que es muy bueno para mí, pero muy injusto para el resto. Creo que eso atenta contra la igualdad ante la ley y que ha impedido, ¿no es cierto?, a pequeños empresarios poder emprender, porque es demasiado costoso entender la normativa. Por lo tanto, un sistema más simple. Dentro de esta simplicidad creo que hay algo que nos ha quedado siempre mal, que yo comparto 100%, creo que es bueno, necesario y adecuado a un país como este, la integración total, pero creo que hoy día lo que nos falta es que tenemos un sistema 18, no 18 del ex, ¿no es cierto?, sistema PYME, un sistema PYME muy potente, muy adecuado, que llega hasta la PYME que factura 75.000 UF. Sí. Pero si yo facturo 75.001, me llego a un sistema totalmente distinto. Régimen general. Pierdo todos los incentivos tributarios que tenía, todos los beneficios tributarios que tenía, y pareciera que me están castigando por crecer, me están castigando porque me fue mal. Eso en la lógica que el impuesto es un castigo, pero lo digo en un sentido más irónico, sarcástico. Creo que nuestro sistema tributario requiere un poquitito una curva en un sentido que haya un sistema que incentive a la pyme, pero que no sea disruptivo el cambio cuando factura un UF más. Por lo tanto, pensar en la empresa como una unidad en marcha, que queremos que crezca y que estamos todos felices que crezca. Creo, por supuesto, en un sistema, por lo tanto, que sea más eficiente. Creo en un sistema que, por supuesto, también haya equidad horizontal, ¿no es cierto?, y equidad vertical. Creo que hoy día el sistema semi-integrado rompió la equidad. Y las rentas del trabajo tributan distintas que las rentas del capital, y creo que eso no es adecuado, creo que no es buena, sin perjuicio que sí nuestro sistema debiera atender a incentivar a que quien tiene mayor capacidad tributaria debe tributar más. Comparto mucho con Javier que creo que existe una necesidad de que los contribuyentes sepan que deben pagar impuestos. Creo que hoy día no hay una cultura de cumplimiento tributario. No, los contribuyentes, como el 80%, 85%, no pagan impuestos a la renta, no saben lo que es. Solo saben que pagan IVA, un poco, porque está dentro del precio, entonces tampoco tienen tanta noción. Creo que hay que cambiar eso para que todos entendamos que todos debemos
contribuir de alguna manera para que se produzca esta redistribución que logre nuestro sistema tributario. Y además tenemos que ser competitivos, porque Chile no somos Suiza, no somos los jaguares de ninguna parte. Es un país que requiere atraer en aquello en que es competitivo. Y para ese efecto creo que hay que volver a mirar políticas tributarias que antes decíamos no necesitamos un decreto de ley 600, somos tan potentes que no se necesita. Yo creo que a veces sí se necesita poner los incentivos adecuados en los minutos adecuados para atraer cierta clase de inversión que requiere una apuesta de muy largo plazo y mucha confianza. Y por supuesto, un clima de confianza, de convergencia, donde los políticos sean capaces de sentarse a conversar en la misma mesa y que de los técnicos hagan la labor que tienen que tener, como decía Javier también. Carolina Fuenzalía, Javier Echeverri, muchas gracias por habernos acompañado en Diálogos DF, Chile en los últimos 50 años, y también agradecerle a ustedes por la sintonía. Recuerden acceder a nuestro sitio web www.df.cl para acceder a este y otros contenidos. Hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Esto fue Diálogos DF, Chile en los últimos 50 años, un espacio para analizar la evolución de la economía desde el golpe de Estado de 1973 hasta la actualidad.